Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré. Not something we like to do either, is it? Someterse no es algo que nos gusta hacer, ¿verdad? We struggle with it. Batallamos y luchamos con eso. And it's not a very popular subject in our society. En nuestra sociedad no es un tema muy popular. Now, I've had friends that I've tried to talk to about this subject, Tengo algunos amigos a los cuales trato de hablarles sobre este tema and they immediately think poorly of me. y me miran como pobre de este hombre. And on social media, if you talked about submission, Si en las redes sociales hablas sobre la sujeción, even just submitting to God, incluso sujetarse a Dios, people see that as weakness. la gente ve eso como una debilidad. They might even see it as something that's evil, Tal vez verían eso como algo demasiado malo. because you shouldn't be wanting to take my freedoms away from me. Tú no deberías quitarme la libertad. They say that we hate them Dicen ellos que los odiamos because we preach a message of submission, porque predicamos un mensaje de sujeción, the message that's in the gospel. el mensaje que aparece y está incluido en el Evangelio. God's word calls for each and every one of us to submit. El Señor nos ha llamado a cada uno de los que estamos aquí a sujetarnos. The first step in resisting the devil is submitting to God. De hecho, el primer paso para resistir al diablo es sujetarnos a Dios. James chapter 4, verse 7. Vamos a Santiago capítulo 4, versículo 7. I hope you're ready because I'm going to give you a lot of verses tonight. Espero que estén listos porque voy a tocar muchos textos bíblicos en esta noche. Santiago capítulo 4, versículo 7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. So what's the first step? Así que, ¿cuál es el primer paso? To submit to God, right? Someternos a Dios, ¿verdad? How many of us are going around trying not to sin, trying to avoid the devil, ¿Cuántos de nosotros no andamos luchando en no dejarnos tentar por Satanás, evitar el pecado, but we haven't submitted to God? pero no nos hemos sometido primero a We Dios? do so in vain. Lo hacemos, ese trabajo es en vano. Let's look at Ephesians 5 now, Vamos a Efesios capítulo 5 ahora, verse 21. el versículo 21. So how many of you love the Lord? ¿Cuántos de ustedes aman al Señor? Amen? Yes. We Amen. revere the Lord, right? Tenemos temor de Dios, ¿verdad? All right. Sí. Let's read this verse. Vamos a leer este versículo. Efesios capítulo 5, versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. It's out of reverence for Christ Es parte de nuestro temor al Señor, a Dios, a Cristo, that we submit to one another. que nos sujetemos los unos a los otros. But I sure like to have my way. Pero seguro me gusta hacerlo a mi You manera. know, because my opinion's the best opinion, Porque, ¿cuáles son las mejores opiniones? Las mías. right? ¿Cierto? But God calls on us to submit to one another. Pero el Señor nos está llamando a todos, hermanos, a sujetarnos los unos a los Reverence otros for Christ. por el temor, en el temor al The Señor. world pushes us, wants us to rebel against God. El mundo nos empuja, nos influencia para rebelarnos contra Dios. And it may feel easier to do that. Y tal vez pareciera más fácil hacer eso. But what we need to understand is Pero lo que necesitamos entender es esto. that when we rebel against God, we're still submitting. Aunque nos rebelemos a Dios, todavía nos estaríamos sujetando. We're submitting to the works of the flesh. Nos estaríamos sujetando a las obras de la carne. We're submitting to Satan. Estaríamos sujetándonos a Satanás. Remember what Jesus said. Recuerden lo que el Señor dijo. If you're not with me, Si no estás conmigo, you're against me. estás contra mí. All right. Muy bien. So, Así que, do you struggle with submission? batallas, luchas en someterte. Aren't you glad that God hasn't just left us without any instruction? ¿No te alegra que el Señor nos haya dejado solamente así, sin instrucción?
Let's, no nos haya dejado así. let's open his word. Vamos a abrir su palabra. And let's look at our first point tonight. Vamos a ver el primer punto en esta noche. God expects us to submit to him. Primeramente, Dios espera de nosotros que nos sujetemos a Él. Romans chapter 8, Romanos capítulo 8, verse 7. versículo 7. Romanos capítulo 8, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. When we don't submit to God, Cuando no nos sujetamos a Dios, how does Paul describe our mindset? ¿cómo Pablo está describiendo nuestra mente? It's hostile towards God. Es hostilidad contra Dios. Is there anything worse ¿Habrá algo peor than being the enemy of God? de ser constituido un enemigo de Dios? We must submit to him. Debemos someternos. So let's go to Matthew 7. Vamos a Mateo capítulo 7. I keep stepping away from the microphone. I need to move over. Matthew 7, verses 21 and 22. Mateo capítulo 7, versículo 21 y 22. Mateo capítulo 7, versículo 21 y 22. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Did these people do good? ¿Hicieron estas personas algo bueno? Look at it. I mean, they Mira. prophesied, Ellos profetizaron they cast out demons, o expulsaron they demonios, did mighty works. hicieron milagros, Did they do good? hicieron bien. And now it's the judgment day. Ahora llegó el día del juicio final. Did they believe that they were saved? ¿Creían ellos que eran salvos? Yes. Sí. Were they? ¿Estaban ellos salvos? No. No. They were not saved. So did they obey God? ¿Obedecieron a Dios? Did they obey him even a little? Aunque sea un poco. 2 sons. Dos The hijos. father had 2 sons. Un padre tenía dos hijos. And that father died. Y ese padre murió. And he left a will for his children. Dejó un testamento para sus hijos. And in this will, he left them a piece of property. Y en este testamento dejó una propiedad. And he gave them instructions for what he wanted them to do with the property. Y les dejó específicas instrucciones de lo que debían ellos hacer con esa propiedad. And so the brothers got together to meet to talk about what their father wanted them to do with the property. Así que los dos se juntaron para discutir lo que su padre había dejado en el testamento y lo que ellos debían hacer con esa propiedad. So the father said, okay, over on this side of the property, I want you to build a barn. El papá dijo en el testamento, en este lado de la propiedad yo quiero que ustedes construyan una bodega. And over here, I want you to build a house. Y en este otro lado quiero que construyan una casa. And down the middle of the property, I want you to build a road. Y en el medio de la propiedad quiero que construyan una carretera. And down here at the southern part of the property near the highway, Y aquí en la parte sur de la propiedad, cerca de la avenida, I want you to plant a vineyard. quiero que planten un viñedo. So the brothers are talking about this, Así que los hermanos se pusieron a hablar de esto. and they thought to themselves, or they said to one another, you know, our dad was very wise. Y en eso se dijeron el uno al otro, qué padre tan sabio tenemos. This is the perfect place to put the barn. Este es el lugar perfecto para poner una bodega. And the trees and everything on this side, this is the absolute best place to put the Y house. aquí en este lugar de la propiedad donde hay árboles, es perfecto el lugar para construir una casa. And oh man, he was so smart to put this road right down the middle. Qué inteligente era nuestro padre de querer colocar una carretera por en mitad de la. It's going to give us easy access to everything. Nos va a dar acceso fácil a todo. But this vineyard next to the road, Pero este viñedo al lado de la avenida,
I don't know about that. No sé sobre eso, no estoy seguro, no estamos seguros sobre eso. Everybody that passes by is going to steal our Cada grapes. persona que pasa por la avenida se va a robar las uvas. They're going to trample all through the vineyard. Se van a subir y van a entrar al viñedo. I think we'll go ahead and put it somewhere else. Yo creo que lo mejor, creemos que lo mejor es poner en otro lugar. Question. Pregunta, What percentage ¿qué porcentaje of their father's will de la voluntad y del testamento del Padre did they obey? ellos obedecieron? 0. 0. None. Nada. Just like these folks in Matthew 7. Como estos muchachos aquí, como esta gente aquí, en Mateo capítulo 7. The sons Los hijos put the house pusieron la casa and the barn y la bodega and the road there y la calle y la carretera allí because they believed it was a good idea. porque ellos creyeron que era una buena idea. If they had believed it was a bad Si idea, hubieran creído que era una mala idea, they would have done the same thing that they did with the vineyard hubieran hecho lo mismo que hicieron con el viñedo and put it where they thought it should go. y lo hubieran puesto donde ellos hubieran querido que They didn't obey their father's will. no obedecieron la voluntad They del obeyed Padre. their own will. Ellos obedecieron su propia voluntad. When we get to this passage here, Cuando llegamos a pasajes como estos, I find this a very scary passage yo encuentro, hermanos, no sé ustedes, pero este pasaje terrorífico. because there are going to be a lot of people that come to the judgment Porque day en el día del juicio final va a venir mucha gente that believe that they're saved. de que ellos están convencidos de su salvación. But look what the Lord will say to them, verse 23. Pero miren lo que dice el Señor en el versículo 23. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. I never knew you. Why didn't he know them? ¿Por qué no los conocía? He tells us right there Él nos dice ahí mismo, in verse 21, en el versículo 21. but the one who does the will of my Father Pero el que hace la voluntad de mi Padre, who is in heaven. que está en los cielos. You see, he didn't know who they were Ellos no sabían quiénes eran ellos, because they had not obeyed the will of the Father. porque ellos no habían obedecido la voluntad del Padre. We must obey the will of the Father. Nosotros debemos You know- obedecer la voluntad del Padre. We see the same thing in Genesis 4 Vemos lo mismo en Génesis 4 with Cain and Abel. con Caín y Abel. They're both given the same instruction, right? A ellos se les fue dado la misma instrucción, ¿verdad? To bring that sacrifice. De traer un sacrificio. Abel obeyed. Abel obedeció. Cain Caín had a better idea. tuvo una mejor idea. He thought, well, Él creyó, bueno, just like those brothers. como esos hermanos, Did he submit to the Father? que se sometieron ellos al Padre. No. No. And what did he do? He got angry. ¿Y qué pasó con Caín? Se enojó. And what did God say to him? ¿Qué le dijo el Señor a Caín? Look at verse 6. Vamos a Génesis capítulo Genesis 4, 4:6. verso 6, versículo 6 And 7. y 7. Génesis capítulo 4, versículos 6 y 7. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. If you do well, Si hicieres bien, will you not be accepted? ¿no serás aceptado? If you submit, Si te sometes, God is going to accept it. el Señor lo va a aceptar. Think about this. Piensen en eso por un momento. God commanded that we sing praises to him. Dios nos manda que cantemos alabanzas al Señor. And some of us sing a lot better than the others. Y algunos cantan mejor que otros. Does that matter to God? Eso es lo que le importa a Dios. Not one bit. No, ni un poquito. What matters is if we obey. Lo que importa es si obedecimos. But some of us will pick up God's word, Pero algunos van a tomar la palabra del Señor, we'll read it, la van a leer. and we'll say, oh, that's good. Oh, eso es bueno. Oh, I like doing this. Oh, me encanta hacer esto. And then we'll get to this one and we'll think, oh, no, I don't know about that. Y cuando llegan a otra cosa, no estoy seguro de eso. And we'll start making excuses for that point. Y empezaron a encontrar excusas en ese punto. Are we submitting to the will of the Father? ¿Están sometiéndose a la voluntad del Padre? We're not. No estamos haciéndolo. So Así que the scripture says we must submit
to the Father. Así que las Escrituras nos dicen primeramente que debemos someternos a la voluntad del Padre. Number two, Número 2. God expects us to submit to one another. El Señor espera que nos sujetemos los unos a los otros. Remember the passage we read in the beginning, ¿Se acuerdan del pasaje del principio? Ephesians 5:21? Efesios 5:21. It said, submit to one another Sométanse unos a otros out of reverence for Christ. en el temor de Dios. Let's turn over to Philippians 2, Vamos a Filipenses capítulo 2. and we're going to see what it looks like to submit to one another. Vamos a ver cómo es que se ve el someternos los unos a los otros. Let's read verse 3. Filipenses capítulo 2, versículo 3 y versículo 4. Filipenses 2, 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. That's what submitting to one another looks like. Así se ve, someternos los unos a los otros. Not selfishness, No egoísmo, not conceit, no contienda, but humility, pero con humildad, serving one another, sirviéndonos los unos a los otros, considering one another more significant. considerándonos el uno al otro con más importancia. Is Christ supreme? ¿Es Cristo supremo? Is Christ supreme? ¿Es Cristo supremo? Should he be revered? ¿Debería ser temido? Absolutely. And Absolutamente. we must submit, Y debemos not someternos just to him, no solamente a Él, but to one another. pero uno al otro. Jesus taught this very thing. Jesús enseñó exactamente esto. He showed us what it looked like to submit. Él mostró cómo se ve el someternos los unos a los You otros. remember it in the model prayer. ¿Se acuerdan en la oración modelo? What did he teach his disciples to pray? ¿Qué les enseñó a sus discípulos a orar? Your will Hágase tu be done. voluntad. And then in Matthew 26, when he's praying in Gethsemane, Y luego cuando en Mateo 26 está orando en Getsemaní, how did he end that prayer to the Father? ¿cómo se dirigió en esa oración al Padre? Not my will, but yours be done. No mi voluntad, pero que se haga tu voluntad. You see, he taught it and he obeyed it. Él enseñó, pero también obedeció. Look what Jesus gave up for you. Mire lo que el Señor ha There dado por in usted. Philippians 2. Filipenses 2. Let's look at verse 6 through 10. Vamos a leer versículos 6 al 10. Mire lo que Jesús hizo por ti. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. We see two submissions in this passage. En este pasaje vemos dos tipos de sujeción. The obvious one is Jesus submitting to the Father. Obviamente la primera es Jesús sometiéndose al Padre. It was the Father's will that he come to the earth. Era la voluntad del Padre que Él viniera a la tierra. So he left heaven and came to earth for you. Así que Él dejó el cielo y vino a la tierra por nosotros. And that's the second submission. Y esta es la segunda clase de sumisión. He was thinking about you. Él estaba pensando en usted. He was considering you more significant. Él te consideraba más importante. He wanted to save you. Él quería salvarte. This is not compromising the scriptures. Claro, no estamos hablando de comprometerlas. We have to stand up for the scriptures, Debemos pararnos firmes por las escrituras, defending the truth. defendiendo la verdad. But when it comes to my opinions Pero cuando se trata de nuestras opiniones, and the things that I want, de las cosas que yo quiero que se hagan, then my brother's opinions las are more important. opiniones de mi hermano son más importantes. This is the command from God. Este es un mandamiento de Dios. So keep in mind, Así que mantengan siempre en mente, we're not just talking about submitting to the Father, no solamente estamos hablando de someternos al Padre, but also submitting to one another. pero también estamos hablando de someternos los unos a los Number otros. 3, Número 3. God expects us El Señor espera
to submit to our leaders. que nos sujetemos y nos sometamos a nuestros líderes. Let's turn over to Hebrews 13 Vamos a Hebreos capítulo 13, and verse 17. el verso 17. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Now, in the context of this passage, En el contexto de este texto, he's talking about the elders. está hablando de los ancianos. I know this because their responsibility is mentioned there. Sé esto porque pues hay algunas responsabilidades que hablan de He ellos. says they are keeping watch over your souls. Habla de que ellos velan por nuestras almas. And you remember in Acts 20, Y recuerdan en Hechos capítulo 9, verse 28, el versículo 28, Paul was talking to the elders from Ephesus, Pablo le estaba hablando a los ancianos de Éfeso. and he mentioned that that was one of their Y él responsibilities, mencionó allí que esta era una de sus to responsabilidades, oversee the flock de supervisar la grey and to feed the church of God. y alimentar y apacentar la iglesia de Dios. And so what is he saying that we need to do here in Hebrews? ¿Qué dice aquí en Hebreos que nosotros debemos hacer? We need to submit to those leaders. Debemos sujetarnos a esos líderes. But why? He doesn't just say submit, he tells us why. Él no solamente nos da el mandamiento, sino que nos da también la razón. Because they're watching out for you. Porque ellos los están cuidando. You know, I didn't always get that, No siempre me di cuenta de eso. especially when I was young. Especialmente cuando era joven, niño. I liked to do what I liked to Me do. encantaba hacer lo que I'm yo the quería. oldest of 4 boys. Soy el mayor de 4 varones. My youngest brother, he always says, Mi hermano menor siempre decía he says he didn't get in trouble that much que él no se metió en tantos problemas como because he yo, learned from all of my mistakes. porque aprendió de todos sus errores. We don't always see it, No siempre lo vemos. but God has provided us with instruction El Señor nos ha provisto siempre con instrucción and with organization in the y church con la organización en la iglesia for our own good. para nuestro propio bien. There were some sheep. Hay ovejas They were on this mountaintop que estaban corriendo en esta montaña and they were grazing. y estaban The grasosas shepherd was watching over them, y el pastor estaba supervisándolas and then a fog settled in, y empezó de repente una neblina que vino en el campo and you couldn't see it all. y no podían ver nada. And the shepherd was getting close and he was watching the cliff because he was afraid the sheep would go over. Y el pastor estaba bien pendiente y cuidadoso porque había un precipicio cerca de la grey, del rebaño. And he found one over there. Y encontró una allá. And so he picked up a rock off the ground and he was hollering at that sheep and he threw that rock at that Y agarró una roca y le va a tirar contra esa oveja. No, that's not what he did. Eso no es lo que él hizo. He took his staff, right, Tomó su bastón and wrapped it around its y neck lo rodeó a través del cuello de la oveja and pulled it back. y la trajo hacia él. Now, let me ask you a question. Le pregunto algo. How do you think the sheep felt? ¿Cómo creen que esa oveja se sintió? Do you think he liked having a rod wrapped around his neck? ¿Creen que se sintió cómoda de tener ese bastón en su cuello? Do you think he liked being pulled around by his neck? ¿Creen que se sintió espectacular porque fue empujada, jalada hacia el pastor? If it were me, I agresivamente? wouldn't like it. Si fuera yo, a mí no me hubiera gustado. But the shepherd saved his life. Pero el pastor salvó su vida. Remember what David called God's word? ¿Sabe cómo David llamó a la palabra de Psalm Dios? 23. El Salmo 23 It's that rod. es ese bastón, esa vara It disciplines us. que nos disciplina, It protects us. que nos protege, But we must submit. pero debemos sujetarnos. So what does submitting look like? ¿Cómo se ve sujetarse? For our elders, at least. A los ancianos, por ejemplo. Submitting to our elders. ¿Cómo se ve sujetarnos a los ancianos? Does it look like gossiping behind their backs? ¿Se ve como murmurando a sus espaldas? Does it look like Se ve, talking to others, trying to find people who agree with me that disagree with them? se ve como buscando personas que estén de acuerdo conmigo para ir en contra de los ancianos? Does it look like sabotaging their authority? ¿Se ve como saboteando su autoridad?
No. No. When we do those things, Cuando hacemos esas cosas, we rebel against our elders. nos rebelamos contra nuestros ancianos. We rebel against our leaders. Nos rebelamos en contra de nuestros líderes. And we rebel against God. ¿Nos estamos rebelando contra quién? Contra Dios. These men are given the responsibility to watch out for our souls. A estos hombres se les entregó la responsabilidad de velar por nuestras almas. So let's go to 1 Peter chapter 1. Vamos Chapter a- 5, excuse me. Primera de Pedro capítulo 5. We're going to read verses 1 through 5. Vamos a leer los versículos 1 al 5. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 1 al 5. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Do you see the contrast in those verses? ¿Ven los contrastes en estos versículos? He starts out with those who will submit, Empieza con aquellos que se van a someter and then he talks about those who won't. y termina hablando de los que no quieren And someter. how does God feel about those who won't? ¿Y cómo se siente el Señor hacia esos que no quieren someterse? He opposes them. Se opone a ellos, He opposes them. los resiste. I can't imagine God opposing me. No puedo imaginarme Dios resistiéndome. How terrifying that Qué is. terrible sería eso. You can't win. No puedo ganar. I made my parents' job really difficult, Les hice el trabajo muy duro a mis padres, but I had an excuse. pero tenía una excusa. I was a child. Era un niño. We don't have an excuse. Nosotros no tenemos esa excusa. We're mature. Somos maduros. We're grown, Hemos crecido and we need to act like it. y tenemos que actuar como tal. So Así que let's submit to our Heavenly Father. vamos a someternos a nuestro Padre Celestial. Let's submit to one another. Vamos a someternos los unos a los otros. And let's submit to our leaders. Vamos a someternos a nuestros ancianos, nuestros líderes. The scriptures, fourthly, En cuarto, las escrituras also say God expects wives to submit to their husbands. que las esposas se sujeten a los esposos. Turn with me over to Ephesians chapter 5. Vamos otra vez a Efesios 5. Ephesians chapter 5. Efesios capítulo 5. I'm going to do this a little bit differently. Efesios capítulo 5. And let's start with verse 1. Vamos a empezar con el versículo 1. Look what he says. Mira lo que dice. Be imitators of God. Sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Okay. And then he says, and walk in love. Y andar en amor. Walk in love. Do you know what that phrase means? ¿Sabe lo que significa esa frase? To walk in. Andar en. In this passage, En este pasaje what he's talking about is how we live our lives. está hablando de cómo nosotros vivimos nuestras vidas. Who's Paul talking to? ¿A quiénes está hablando Pablo? He's talking to Christians in Ephesus. Está hablando a los cristianos en Éfeso. So he's telling them, Está diciéndoles, here's how you live your Christian life. así es la manera en que ustedes viven su vida cristiana. First, in love. Primero en amor. Look at verse 8. Mire el versículo 8. Go ahead and read verse 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. So you were in darkness. Ustedes estaban en oscuridad, Now you're in light. ahora están en la luz. So Así walk que- as a child of light. Vive como un hijo de luz, anda como un hijo de luz. So walk in love. Así que anda en amor, Walk in the light. anda en la luz. Look at verse 15. Mira el versículo 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Don't walk unwisely. No anden como necios. Walk in wisdom.
anden sabiamente. So here's what a Christian should do. Esto es lo que los cristianos deben hacer. They should love. Deben amar. They should remain in the light of Christ. Deben mantenerse en la luz de Jesús. And they should be wise. Y ellos deberían ser sabios. Wise in God's will. Sabios en la voluntad de Dios. And after he says these Y things, después de decir todas estas cosas, he follows it with, sigue con, look at verse 21 again. mire el versículo 21 otra vez. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Submit to one another. Sujetémonos los unos a los otros. You know what that tells me? ¿Sabe qué es lo que eso me dice a mí? It's not about me. No es sobre mí. It's never about me. Nunca ha sido sobre mí. It's about him. Es acerca de Él. And then the next verse. Y en el siguiente versículo, Let's read 22 through 25. vamos a leer el versículo 22 al 25. Las casadas estén sujetos a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. In December, En diciembre, I will have been married 24 years. estaré casado por 23 años. It hasn't always been easy. Y no siempre ha sido fácil. But when my wife and I first got married, Pero cuando recién nos casamos, mi esposa y yo, this was a subject that inevitably came up. este fue un tema que inevitablemente vino. And she had not been a Christian for very long. Ella no había sido cristiana por mucho tiempo. And I really didn't know how to answer her questions. Y en realidad no sabía cómo responder a algunas preguntas. So we opened our Bibles Así que abrimos nuestra Biblia and we started asking questions. y empezamos a buscar las respuestas a esas preguntas. And one of the questions that came up Y una de las preguntas que vino, was, how much does she hasta dónde ella have to submit to me? tiene que estar sometida a mí como esposo. So we read, Así que leímos. wives, submit to your own husbands Casadas están sujetas a sus propios maridos as to the Lord. como al Señor. Then he went on Y sigue, and look at verse 24. y mira el versículo 24. Now as the church submits to Christ, Así como la iglesia está sujeta a Cristo, so wives should also submit in everything to their husbands. así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. And we read those two verses Y leímos esos dos versículos. and we didn't have any more questions Ya no tuvimos más. because it was pretty clear. Porque fue muy claro. But something came to mind, Pero algo vino a la mente. because in verse 23, Porque en el versículo 23, it says, for Christ, or for the husband is the head of the wife, porque el marido es cabeza de la mujer, even as Christ is the head of the church. así como Cristo es cabeza de la iglesia. We never asked this question. Nunca nos hacemos esta pregunta. How much does the church have to obey Christ? ¿Hasta dónde la iglesia debería obedecer a Cristo? How much does the church have to submit to Christ? ¿Cuánto debería la iglesia sujetarse a Cristo? Have you ever thought to ask that question? ¿Alguna vez has pensado eso y te has hecho esa pregunta? Why? ¿Por qué no? Why not? ¿Por qué no? Because it's obvious, right? Porque es obvio, ¿verdad? And Christ is clear. Y el Señor, el Cristo es claro, His word is clear. su palabra es clara, But something else we should point out here pero algo más que quisiera apuntar aquí is husbands, es que los esposos, if we're not living right, si no estamos viviendo bien, if we're living in sin, si vivimos en pecado and we're refusing to submit to Christ, y como esposos y como cristianos nos rehusamos a obedecer a Cristo, the words of Peter come to mind. las palabras de Pedro vienen a mi mente. We ought to obey God rather than men. Bueno, debemos obedecer primeramente a Dios antes que a los hombres. Wives, God doesn't expect you to submit into sin. Esposas, Dios no espera que tú te sometas a tu esposo en el pecado. Let's look at another passage. Vamos a buscar otro pasaje. Let's go over to 1 Peter chapter 3. Vamos a Primera de Pedro capítulo 3.
And we're going to read 6 and 7. Vamos a leer el versículo 6 y el 7. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. All right, did Sarah submit to her husband? ¿Se sujetó Sara a su esposo? Now, we've studied about Sarah. Estudiamos acerca de ella, de Sara. From what I've read in Scripture, Y lo que he leído en la escritura, I don't see that it was difficult for Sarah to submit to Abraham. no vi que fuera muy difícil para ella sujetarse a Abraham. Why was that? ¿Por qué? Because Abraham Porque Abraham, submitted to God. porque se sometía al Señor. And he Dios, lived with her y vivía con ella in an understanding way. sabiamente. You see there in verse 7, ¿Sí vieron el versículo 7? he said, Husbands, Le dice, maridos, live with your wives in an understanding way. igualmente vivid con ella sabiamente. You know, if we don't do this, there's a consequence. Si no hacemos eso como esposos, va a haber una See what he consecuencia. said there? Mira lo que dice ahí. So that your prayers aren't hindered. Que sus oraciones no tengan estorbo. If I want my wife to submit to me, Si quiero que mi esposa se sujete a mí, I must first submit to the yo Father tengo que someterme al Padre and be the example. y dar el ejemplo. And I've had people come up to me and say, James, that's just old thinking. Algunas personas vienen a mí y me dicen, eso es muy anticuado, James. That was the culture of the first century. Eso fue la cultura del primer siglo. That was Jewish culture. Wives don't have to submit to that. Esa fue la cultura de los judíos, de las mujeres sujetándose a los esposos. Or some might even go as far as to say, well, that's just Paul. That wasn't Jesus. Y algunos van más allá diciendo, es que eso es un asunto personal de Pablo y de Jesús. Well, let's see what the Bible says. Vamos a ver lo que dice la Let's Biblia. go to 1 Timothy 2. Vamos a primera de Timoteo, capítulo 2. And let's read 8 through 14. Vamos a leer versículos 8 hasta el 14. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 8 al 14. Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. It's easy to see Es fácil de ver the submission required of women in this passage. la sumisión que es requerida a las mujeres en este pasaje. But I want everyone here to recognize Pero quiero que todos escuchen y reconozcan that there's submission also in verse 8. que también hay una sujeción aquí en el versículo 8. What did he say? ¿Qué es lo que dice? He said, I desire Yo quiero that in every place que en todo lugar that the men should pray. que los hombres oren, And he says, lifting holy hands que levantando manos santas without anger sin ira ni contienda. or quarreling. And so Así que I must submit to God debo someterme a Dios in this command. en este mandamiento. So there's more than just women submitting here. Así que es más de sujetarse de parte de las mujeres aquí. But was Paul's commandment here El mandamiento de Pablo aquí tied to culture? está atado a la cultura. Did he say, well, the women need to submit because of our Jewish culture? Dijo él que las mujeres deben sujetarse al marido Look at por 13. por la cultura judía. Look at 13 and 14 again. Mira el versículo 13 y 14. Porque Adán fue formado primero y después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. So that's the reason why. Esa es la razón del porqué de la sumisión. And where was that tied to the first century? ¿Estriba o se origina en el primer siglo? No, it was tied to the very beginning. Está atada y estriba en el mero principio de la creación. The Jews didn't even exist yet. Los judíos ni siquiera existían. They didn't have a culture. They weren't even alive. No tenían ni siquiera
siquiera una cultura, no estaban ni siquiera Just vivos. went all the way back to the beginning. Es allá en el principio. And we need to be careful Y necesitamos tener cuidado, hermanos, because today the voices are loud. porque hay muchas voces gritando, There are many all over the brotherhood incluso en la hermandad, that are trying to say y tratando de decir that this doesn't apply to us today. que esto no se aplica a nosotros hoy. There were some guys, they went on a hike. Habían unos hombres que fueron a hiking, a andar en el bosque, In the caminar mountains. en las montañas. And the fog settled in, just like the sheep. Y como en el caso de las ovejas, de repente apareció la neblina. And their GPS, the battery was dead. Y el GPS se descargó, no tenía más batería. But there was one guy. Pero hubo un hombre, He was very loud. era muy bulloso, He was very arrogant. era muy arrogante. And he knew exactly where he was going. Y él sabía exactamente dónde iban. And he convinced everyone to follow him. Y los convenció a todos para que lo siguieran. So an hour and a half later, Así que 1 hora y media después, they almost walked off a cliff. casi se fueron por un precipicio. And they were an hour and a half in the wrong direction. Y estuvieron 1 hora y media en la dirección The equivocada. loudest voices are not always the right. No siempre las voces bullosas y más fuertes tienen la razón. Sanctify them by your truth. Santifícalos en tu verdad. Your word is truth. Tu verdad tu palabra es verdad. Let's let the word of God guide us, Dejemos que la palabra de Dios nos guíe, not the voices of men. no las voces de los hombres. All right. So, Así que, wives, do you love your husbands? hermanas, aman a sus esposos, Then respect them respétenlos and submit to them. y sujétense a ellos. Husbands, do you love your wives? Hermanos, aman a sus esposas, Then show them and enséñenles, tell them muéstrenles, and live with them in an understanding way. vivan con ellas sabiamente. That takes effort. Claro que toma esfuerzo. You see, ¿Ven? we can't expect our wives to submit to No us. podemos esperar que nuestras esposas se nos sujeten We can't even submit to the Father. si ni siquiera aún nosotros nos sujetamos a la voluntad del The Padre. last point I want to make El último punto en esta is a noche short one. es uno pequeño. Christianity is a religion of submission. La religión cristiana es una religión de sujeción. These 4 points previous to this Estos 4 puntos previos are not the only commandments to submit in no Scripture. son los únicos mandamientos en la Escritura que hablan de Children, sujeción. children, Hijos, Santi, Santi, children are supposed to los obey hijos their parents. se supone que deberían obedecer a los padres. Ephesians 6. Efesios 6. What about Romans ¿Qué 13? tal de Romanos 13? We're to obey the laws of the land, Debemos, authorities. debemos obedecer a las leyes de la tierra, nuestras autoridades. 1 Peter chapter 2. Primera de Pedro 2. Servants are to obey their masters. Los siervos deben obedecer a sus amos. And certainly we can draw application to that into the workplace Y podemos aplicar eso en nuestros lugares de trabajo. in submitting to our employers De someternos a nuestros patrones and being good servants of Christ. y ser buenos siervos de Cristo. You see, when we submit Ven, hermanos, cuando nos sometemos to one another, uno al otro, when we submit to our leaders, cuando nos sujetamos a nuestros líderes, when wives submit to their husbands, cuando las esposas se sujetan a los we esposos, submit to the Father. nos estamos sometiendo a Dios. But the opposite is true as well. Pero también lo opuesto es verdad. I might like to think that, well, I don't have to submit to my brother, Tal vez yo pensaría que All right. no me voy a sujetar a mi hermano. or I don't need to submit to my husband, No quiero sujetar, no necesito sujetarme or a I mi don't esposo. need to submit to the leaders, I just don't agree with them. No estoy de acuerdo con mis líderes, así que no me voy a sujetar a ellos. But when I reject that submission, Pero cuando rechazo esa sujeción, I rebel against the Father, me rebelo contra Dios. the one who commanded me to submit to these individuals. El que me ordenó a someterme a esas cosas. Christ has set you free. El Señor los liberó Let's go to Romans 6 as we finish. y vamos a terminar con esto. Romanos 6. And let's read 16 through 18. 16 al 17. Romanos 6, 16 al 17. Al 18, perdón. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle,
Sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Who did they first submit ¿A to? quién se sujetaban ellos al principio? To unrighteousness, A la injusticia, to sin, al pecado, to wickedness. a la a la maldad. And how did they come out of it? ¿Y cómo ellos se recuperaron de eso? What set transformaron them de eso? free? ¿Qué los hizo libres? Obedience to the word. Obediencia a la palabra. Obedience to the word. Submitting to God. Sujetándose, sometiéndose a Dios. Set them free from their sin. Los liberó del pecado. Look at verses 1 and 2. Miren el versículo 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? How can we, ¿Cómo podríamos nosotros, who died to sin, que morimos al pecado, live any longer in it? vivir aún en él? We've submitted to the Father. Nos hemos sometido al Padre. We can't go back to sin. No podemos volver al pecado. We're not in slavery to Him. No estamos esclavos del pecado. He is our master. Dios es nuestro. But today, if you find yourself Y si te encuentras in a situation where you have gone away from Christ, en alguna situación donde has estado apartado de Cristo, you've not been walking as a child of the light, no has estado andando como un hijo de la luz de Cristo, you have not been walking in wisdom, no has estado andando you've sabiamente, not been walking in love, no has estado andando en amor, and follow the example of the prodigal son. sigue el ejemplo del hijo pródigo. Not at the beginning, No en el principio, at the end. en el final. When he came to himself Cuando se dio cuenta consigo mismo. and he said, I'm going to go home and submit to my father. Cuando dijo, voy a regresar a casa y me voy a someter a mi padre. And there in Luke 15, Ahí en Lucas 15. what was the father doing? ¿Qué hizo el padre? He was waiting for him. ¿Qué estaba haciendo el padre? Estaba esperando por él. And when he saw him, what did he do? Y cuando lo vio, ¿qué hizo? He ran out and met him, Se fue a encontrarlo. hugged his neck, Lo abrazó en el cuello. kissed his face, Le besó la mejilla and celebrated y celebró. because his son who was lost Porque su hijo que estaba perdido was now found. ahora ha sido encontrado. Brethren, thank you so much. Hermanos, muchas gracias. I appreciate the opportunity to speak to you from God's word tonight. Aprecio demasiado poderles enseñar la palabra de Dios en esta noche. Dios te bendiga. God bless you. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor.